Hola amigos, aquí estamos nuevamente ante ustedes y esta vez con una nueva novedad lingüística. Hoy vamos a tratar el tema comunicación. Qué importante es el tema y el conocimiento de la comunicación, no solamente para las sociedades del mundo, sino para todas las civilizaciones. Sin comunicación nada es posible. El progreso de los pueblos se debe justamente a que la comunicación se pone en acto. Y comenzamos. Hay una ciencia social que se denomina lingüística y la lingüística tiene como objeto de estudio al lenguaje. Y el lenguaje debe ser comprendido como toda forma de comunicación socio-humana. Por supuesto, en sentido estricto, porque en sentido amplio, en sentido lato, la comunicación se aplica a toda especie de vida existente en el planeta. Cada especie de vida tiene su propio código comunicativo. Pero eso es estudiado por otras ciencias, otras disciplinas de conocimiento. Hoy vamos a tratar justamente en sentido estricto qué es la comunicación socio-humana. Y comenzamos. ¿Qué significa comunicación en un concepto? La comunicación es una interacción entre dos o más personas, pero a partir de una serie de elementos funcionales, que básicamente son 7. Y comencemos a conocer cuáles serían esos posibles elementos. Un emisor, un canal, un mensaje, un código, un destinatario que puede ser un receptor o un intérprete. También hay un contexto y hay un referente o temática. 7 elementos que deben funcionar en forma individual, pero también en forma interrelacionada. Por eso decimos que la comunicación puede presentarse como una estructura comunicativa a partir de sus elementos, pero también como un sistema comunicativo. Sistema significa que cada uno de esos elementos cumple una función para con los demás. Entonces se produce el acto comunicativo. Aquí lo fundamental es que esos elementos se encuentren presentes. Bien, también quiero decirles que ante la situación de comunicación también puede producirse una situación de incomunicación. ¿Y cuándo se produce la incomunicación? La incomunicación es cuando uno de esos 7 elementos o más de uno no cumple su función. Un ejemplo, el destinatario, que puede ser un receptor o un intérprete, que no comprende el mensaje del emisor, porque está utilizando un código diferente. Entonces se produce la incomunicación. Otro ejemplo de incomunicación, también en el caso de que el intérprete, en cierto modo, no comprende ese mensaje por ruidos externos, por sonidos externos, que interfieren justamente la comunicación entre los dos interlocutores. Y así puede haber otras situaciones que pueden producir la incomunicación. Bien, a partir de aquí comenzamos a conocer un poquito lo que significa estructura, sistema y acto comunicativo. Son 3 partes fundamentales de la comunicación. Hay 2 concepciones en el mundo. Una concepción tradicional, una concepción antigua y una concepción moderna sobre la comunicación. Antiguamente, la comunicación era una simple reproducción del mensaje emitido por el emisor a un destinatario, es decir, a un receptor. El receptor del mensaje solamente reproducía lo que el emisor le transmitía. Entonces, esa era la concepción tradicional. En una concepción más moderna, podemos decir que el emisor puede transmitir su mensaje. Y el intérprete, una persona que va a recibir ese mensaje, tiene que razonar, tiene que pensar. Es decir, recibe el mensaje, piensa el mensaje y hace la devolución. Eso se denomina feedback, es decir, retroalimentación. Al haber retroalimentación significa que el acto comunicativo se desarrolla por más tiempo. Porque a veces la comunicación puede durar pocos minutos o muchos. Depende si el destinatario conoce el tema. Si no conoce demasiado el tema, la comunicación no va a ser muy fluida. Es decir, va a ser una comunicación en cierta manera interferida por la falta de conocimiento de parte del intérprete con respecto a la temática desarrollada por el emisor. Así que en estas 2 concepciones tenemos que jugar.
de un modo o de otro. El receptor o el intérprete siempre está cumpliendo alguna función. Y ahora conozcamos como parte final de este tema cuáles serían esos elementos propios de la comunicación. El emisor. ¿Quién puede ser el emisor? Un emisor es una persona con capacidad normal de transmitir un mensaje. El canal, todo medio físico. Si lo transmitimos a través del lenguaje oral, van a ser los sonidos que utilizamos para poder emitir ese mensaje. Si lo transmitimos a través de un texto, puede ser, por ejemplo, una hoja. Un ejemplo. El canal. Ahora, en cuanto al mensaje, podemos decir que el mensaje es la significación, el concepto, el conocimiento que está transmitiendo el emisor a un destinatario. El código es un sistema de signos. Si utilizamos el lenguaje oral, va a ser, por supuesto, la lengua según el contexto en el que vivimos. En este caso, sería la lengua española, o puede ser el inglés, o puede ser el guaraní, puede ser la lengua rusa, etc. Bien, y aquí viene el receptor. El receptor o el destinatario, que sería quien recibe ese mensaje. Como receptor, como dije, se reproduce el mensaje. Como intérprete, se interpreta, se razona y se hace la devolución. Y también existe el contexto. Todo mensaje se contextualiza en un lugar y en un tiempo. Puede ser un tiempo presente y, por supuesto, el espacio puede ser donde los interlocutores se encuentren viviendo. Y finalmente, el séptimo elemento, la temática o el referente. Siempre existe un tema, un referente sobre el cual tratamos. Y, por supuesto, el emisor, de acuerdo a esa temática, transmite su mensaje al posible destinatario. Esto significa comunicación. Por supuesto, las sociedades del mundo, las civilizaciones del mundo necesitan mucha comunicación para que el progreso de los pueblos sea posible. Así que hasta el momento, en esta parte, en esta sesión, en este video, he tratado qué significa la comunicación, qué significa la incomunicación y, por supuesto, todos sus elementos de estructura y de sistema comunicativo. Espero que todo esto les resulte útil cuando vayan a poner en práctica la comunicación con otras personas. Muchas gracias y será hasta la próxima.